Muy buenas tardes, buenos días, depende de donde nos visiten. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión estreno. Estamos muy contentos porque hoy estamos de estreno. Veo algunos nombres conocidos, recurrentes que hemos visto por acá y me da mucho gusto recibirlos. Mi nombre es Dolores Correa, soy directora de Simple Nom 035 y anfitriona hoy de esta sesión en la que les cuento un poquito, les platico cuál es el sentido de esta sesión que hemos planeado junto con Pablo, a quien voy a presentar en un momento, para todos ustedes. Nos damos cuenta que en la aplicación de la NOM y tenemos ya un poco más de 300 eventos en vivo que hemos hecho a partir de la pandemia hacia acá, eventos de capacitación, webinars, talleres. Nos damos cuenta que muchas veces después ya del proceso se quedan dudas que muchas veces obstaculizan el proceso, que si resolvemos una duda, un detalle, puede desatorar muchas cosas. Entonces, con esa mirada y siempre buscando cómo aportarles, cómo aportar valor para poder construir mejores entornos de trabajo, que la productividad de nuestras empresas sea mayor y, por supuesto, cumplir con la NOM 035, más allá de por evitarnos infracciones, multas, en realidad que sea un instrumento que nos apoye, pues planeamos esta sesión cuya intención es poderlos atender uno a uno diciendo, es que a mí me queda una duda aquí, es que esto no lo comprendo, es que esto a mí me falta afinarlo y por eso abrimos esta sesión de Pregúntale a un experto. La mecánica que vamos a seguir es la siguiente. Voy a presentar ahorita a Pablo, algunos de ustedes ya lo conocen, otros si no lo conocerán. Voy a presentarlo, que él es realmente nuestro experto, se van a dar cuenta de ello, y vamos a plantearle todas las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Desde el principio, cualquier duda que tengan, váyanla anotando. Vamos a hacer una revisión muy rápida de todas las obligaciones de patrones, todas las obligaciones de trabajadores, incluso para que ustedes se despierten esos de dudas, esos pequeños cuestionamientos que todavía pueden quedar o cosas que quisieran confirmar, para que ustedes vayan anotando todas sus preguntas y vamos a ir atendiéndolas hasta agotarlas. Hemos nosotros también hecho una recopilación de las preguntas más frecuentes que nos hacen en los webinars, en los talleres, en las sesiones de consultoría, de esa parte fina que a lo mejor no acaba de entenderse o no se interpreta correctamente, e incluso los errores más comunes que también vamos a ir planteando, pues para aclarar este panorama. Entonces, esta sesión no es como todos nuestros webinars, donde habrá una gran parte de exposición. Vamos a hacer una conversación, queremos involucrarlos a ustedes en todo y por favor, vayan escribiendo todas sus preguntas y las vamos a ir atendiendo poco a poco, pero hasta agotarlas. Entonces, sin retrasarnos más, quisiera yo preguntarles a nuestro experto, al facilitador encargado de esta sesión el día de hoy, que es el maestro Pablo César Flores. Nosotros en la organización estamos plenamente convencidos de que alguien que toma las riendas de brindar capacitación a otros tiene que tener más allá que de conocimiento una amplia experiencia en el terreno de juego. Porque nosotros sabemos que la teoría puede decir muchas cosas, pero solo estando con las empresas, con los trabajadores, es donde puedes afinar todas estas estrategias, afinar el sentido, encontrar los mejores caminos. Entonces, Pablo, específicamente, él es realmente un experto en la NOM 035 que ha atendido empresas y organizaciones públicas y privadas a lo largo y ancho del país
desde que esto comenzó, incluso trabajando con delegaciones de la propia Secretaría del Trabajo, entrenando a los inspectores, ha sido colaborador externo de la OIT, de donde emana la metodología Solve. Obviamente es un entrenador, un train the trainers en esta metodología y ha acumulado mucha experiencia, mucha riqueza, que es lo que nos permite que él nos la comparte y compartirla con ustedes. Entonces, Pablo, bienvenido al estreno. Hoy estamos de manteles largos. Sí, Lolita, qué gusto, muy buen día, buena tarde, qué padre, estemos en un nuevo tipo de evento formativo donde podamos tener mayor interacción. Y es que, Lolita, las empresas han avanzado bastante en el tema de la norma Sí, 035 y creo que es momento de hablar ya de otras cosas más que de iniciar apenas el tema. Para muchas empresas será afinar lo que ya han realizado, así es que estamos listos. claro, y yo creo que será muy importante también, esta sesión también a nosotros nos servirá para poder ser más precisos en lo que ustedes necesitan, poder saber cuáles son esas partes débiles y también re- reconfigurar todo para aportar mayor valor. Así que Pablo, si iniciamos con esta mirada general a las obligaciones para que sea nuestro disparador. Con mucho gusto. Miren, y es que el tema de la norma 035, para ustedes que ya han iniciado y avanzado con los trabajos, pues nos ha quedado muy claro que es una norma bipartita. ¿Qué significa esto? Que es una norma que por ley trae obligaciones para las dos partes en un centro laboral, que son el patrón y que son los trabajadores. Y desde ahí debiéramos de partir todo este análisis, toda esta reflexión y todo el trabajo de implementación. Entonces, lo que tenemos a la vista justamente son qué obligaciones tiene el patrón, qué obligaciones tienen los trabajadores y no olvidarnos de ello, no olvidarnos de este enfoque bipartito de la norma 035, porque omitirlo nos puede meter en problemas para cumplir tan solo la mitad del patrón, que es la empresa. Cumplir con el 100% de la norma es muy complicado si no concientizamos a los trabajadores que ellos también tienen una parte que atender en relación a la norma. Hacia la izquierda vemos las 11 obligaciones que tienen los patrones. Y es que fíjate, Lolita, que en la norma pues viene un numeral específicamente para enlistar las obligaciones de los patrones, que sabemos que es el numeral 5. Pero cuando lo leemos nos damos cuenta que solo hay 8 obligaciones enlistadas de manera muy explícita. Pues aquí tenemos que al leer el total de la norma rescatas otras 3 que también son inspeccionables y en dado caso acreedoras de multas por incumplimiento. Por Sí, eso es y que que tenemos hacia la izquierda. están implícitas en el desarrollo de la norma. No se entiende si no cumples con ellas, como la primera, el hecho de crear un comité o apoyarte en la Comisión de Seguridad y Higiene para que el trabajo de la implementación de la norma no sea la responsabilidad de recursos humanos o de solo una persona. Esa primera obligación es básica y muy omitida. Y justamente porque no es de las explícitas. Exacto. Y vienen, bueno, ya las otras obligaciones como el contar con una política de seguridad y salud en el trabajo, cosa que también a veces se presta confusión, Lolita, porque las empresas, sobre todo las medianas y grandes, suelen tener ya por sí una política de seguridad, solo que la norma te pide que tenga el enfoque, la perspectiva de la prevención de riesgos psicosociales. Es que ahí es donde está la alerta de esta obligación que nos podría confundir. Después viene el hecho de hacer los diagnósticos. Este tema de los diagnósticos que es bien tentador para las empresas salir corriendo, sacar copia de los cuestionarios y aplicarlos y sentir que ya estás cumpliendo con la norma. Bueno, tiene sus peculiaridades, pero también me interesaría recordarles que son 3 los diagnósticos que la norma nos pide y aquí aparecen enlistados a la izquierda en la obligación número 3, 4 y en la obligación número 6, que es el diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial, que es el más evidente porque la norma así se llama, pero también está el diagnóstico o la evaluación del entorno organizacional. Este entorno organizacional sí se aplica, pero es también muy olvidado al momento de hacer acciones de control. Y el tercer diagnóstico es el de la identificación de los trabajadores que han sido expuestos a los acontecimientos traumáticos severos. Entonces ahí aparecen 3 diagnósticos de acuerdo al tamaño de la empresa
nos corresponde aplicar solo uno, dos o los tres. Tenemos además otra obligación, que es la de las medidas de prevención. Aparece aquí con el número 5 en la izquierda, adoptar medidas de prevención. Y se ha creado una polémica con esta obligación, porque incluso dicen, oye, esta obligación es de las primeras que aparece, pero antes de los diagnósticos, ¿y cómo voy a hacer medidas de prevención si aún no tengo el resultado de mi diagnóstico? Bueno, cuando ya analizamos a detalle la norma, nos damos cuenta que aquí se refiere justamente a todas las acciones que una empresa debería de hacer para evitar la presencia de los riesgos psicosociales. Y ya una vez que llegan, el diagnóstico nos permite saber en qué nivel están, pero es por eso que este programa de medidas preventivas se realiza incluso antes de los diagnósticos, o más bien no es necesario tener diagnóstico para poderlo obtener. Así es de que yo creo que es de las primeras obligaciones que varios de los que están acá pues han llegado a realizar. Y podemos avanzar a la séptima obligación, una obligación que su principal conflicto es cuando nos dicen las empresas, oye, dice que hay que practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Y hemos encontrado, Lolita, casos de empresas que desafortunadamente invirtieron una cantidad de recursos muy importante y se pusieron a hacerle un examen y evaluación psicológica a todos sus miles de trabajadores por igual. Entonces, cuando ya interpreta la norma, nos damos cuenta que no, que hay motivos específicos por los cuales aplicaría esos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas y que no necesariamente tienes que contratar a algún profesional específico, sino que los podemos canalizar a distintas opciones que las empresas tenemos. Y claro que también es válido tener un área de salud en el trabajo, un área, un departamento que se encargue de ello. Para las empresas más grandes incluso es obligatorio, pero también hay alternativas para poder solventar esa obligación que también luego se contrapone cuando los trabajadores dicen, no, pero yo no quiero ir al psicólogo. Y bueno, vamos a ver la contraparte, ¿no? En las obligaciones de los trabajadores a lo que ellos están comprometidos. Viene la obligación 8, disponer de mecanismos seguros y confidenciales. Esto es un canal de comunicación, no la trillada frase, es que aquí trabajamos de puertas abiertas y cuando quieran pueden venirme a decir lo que quieran a la oficina. No, no, no es No. eso, es un mecanismo formal, donde los trabajadores sepan cómo acceden a él, cuáles son las reglas, las consecuencias, los requisitos, y a esto es a lo que nosotros le hemos llamado, por ejemplo, el buzón de la norma 035. Viene la obligación novena, implementar acciones de control. Aquí sí, estas acciones ya son derivadas del diagnóstico. Aquí sí son solo después del diagnóstico. También nos encontramos por ahí una que otra empresa que quiso hacer ya programas de acciones de control sin haber diagnosticado. Entonces Y no eso tiene sí, no. sentido. No. No tiene sentido. Es para atender lo que el diagnóstico resultó. E incluso el diagnóstico puede ser benévolo y no requerir atender todos los dominios que tiene la norma, y según el diagnóstico podría ser bastante sencillo. Y viene la obligación número 10. Esta número 10 también es de las más omitidas, sin embargo, de las más útiles si poder realizar. La norma nos dice, oigan, debemos como empresa informarle a los trabajadores que existe la norma, debemos de informarles de qué trata, que ellos también tienen obligaciones que les atañen, que tan solo por haber sido pública la norma les afecta incluso o les impacta en su reglamento interior de trabajo y en sus obligaciones que tienen como colaboradores o trabajadores de cualquier organización. Pero además debemos de difundirles los beneficios que tiene la norma, debemos de difundirles los resultados de un diagnóstico, debemos de difundirles qué afectaciones a la salud podrían estar ellos expuestos si no ayudan a que haya un buen entorno organizacional. Entonces hay muchos temas que difundir en distintos momentos de la implementación y en ocasiones lo omitimos porque creemos que no es importante, porque no nos damos cuenta que es una obligación, pero sobre todo porque desconocemos el gran beneficio que nos va a dar hacerlo, porque nos vamos a ganar la confianza y el apoyo de los trabajadores. Entonces esa obligación 10 es vital y es bien económica, pero es vital. Y muchas veces, Pablo, creo que, y fíjate, es curioso, pero esa 10 y 11 pasan desapercibidas o deberían estar cruzando toda la norma de principio a fin, porque lleva Sí, registros, que ahorita vas a abordar eso,
Y comunicar a los trabajadores los avances, las oportunidades, los resultados, cuál es el sentido, pues es lo que permite tejer ese diálogo social, que es el espíritu profundo de la norma. Sí, y son transversales, como bien dices, a lo largo de toda la implementación, como la obligación 11 de esto de llevar los registros, aunque es la última que menciona la norma, pues si lo dejas al final te vas a perder de una gran cantidad de evidencias que ya luego ya sería muy difícil retomar o Recabar. recuperar. Ujú, claro. Y esas evidencias son las que nos van a defender al momento de una inspección, al dar resultados en la dirección, al presentarlo ante el comité de la norma o hasta para darle certeza y tranquilidad a los trabajadores que las cosas se están realizando como debe de ser. Entonces ahí está el listado de las obligaciones explícitas y de las obligaciones implícitas de las empresas. Luego, Lolita, las podemos cruzar también hacia las obligaciones de los trabajadores que nos aparecen a la derecha. Otro tema muy olvidado, las obligaciones de los trabajadores. Yo insisto mucho, es una norma bipartita. Claro que la empresa tiene mayor capacidad de gestión, de asimilar, de analizar y de implementar cosas, pero el trabajador no está exento. El trabajador debe de conocer la norma, debe de saber de estas 7 obligaciones, debe de estar preparado para cumplirlas y no caer en incumplimientos laborales que los puedan poner en aprietos. Entonces aquí tenemos que incluso el trabajador, su primera obligación es atender, observar, hacer caso de todas las medidas, tanto preventivas como de control que la empresa establezca. Y esto es muy tranquilizador porque luego las empresas dicen, oye, es que yo estoy luchando, así literalmente, luchando Luchando, sí. por el bienestar de ellos mismos, de los trabajadores. Implementamos algo y hay que convencerlos y luego no lo respetan y luego no quieren y luego, bueno, es que ni siquiera ellos están, o sea, ellos están en una postura en ocasiones de que es tu obligación y a ver, convénceme que yo lo haga. Cuando como trabajador te das cuenta que vas a estar en aprietos laborales si no cumples tus obligaciones, también tu postura y tu disposición cambia, Y porque comprende. estarás de acuerdo conmigo, Pablo, que es poco frecuente que encontremos que ya en los reglamentos interiores de trabajo, en los contratos, en la documentación formal, se integren ya esas obligaciones e incluso el esquema de sanciones, que bueno, esperemos que sea, que no se tenga que aplicar para los trabajadores en el incumplimiento de sus obligaciones, que tiene que ser Muy parte poco de. frecuente. Muy poco frecuente que ya esté incluido en los reglamentos esta temática de la norma hacia las obligaciones de los trabajadores. Viene ahí la segunda, miren, donde dice que el trabajador se debe de abstener, privar, dejar de hacer cualquier práctica contraria a lo que es un entorno organizacional favorable o debe de evitar actos de violencia laboral. Entonces, cuando surge la norma y que se da a conocer y que es para contra el estrés y que los trabajadores estén más sanos, tranquilos y demás, luego los trabajadores tomaban la postura de, entonces ahora sí ya no me puedes gritar. Es como cuando a los niños en las primarias dijeron que tenían derechos y que los papás no les podíamos dar ni una nalgada ni voltear a ver feo. Y llegaban los niños a casa y decían, te voy a demandar con el DIF. Algo similar sucedió con la norma 035 por un mal manejo de la información y por desconocer que yo como trabajador no solamente puedo denunciar cuando me violentan, sino que también puedo ser denunciado porque ya no puedo ejercer violencia. Y Entonces que era es muy muy, fácil. muy frecuente. O sea, cuando vemos, siempre que viene el tema de violencia laboral, casi siempre se piensa en el jefe, el patrón, sojuzgando a los trabajadores. Y gran parte de lo que daña el entorno organizacional y de la violencia laboral es entre pares. Y al revés, a veces hacia los jefes. Hacia los jefes. Es muy, muy frecuente que suceda, pero está más visibilizado, Lolita, la violencia o el abuso de la autoridad Ajá. jerárquica por este estigma, ¿no? De que los jefes, pues Malos se y imponen por abusadores. Ajá. abusan del poder. Y no decimos que no sea cierto, existe, también existe, pero toda la violencia que se genera entre pares o de abajo hacia arriba no es cosa menor. Y es No. una obligación comprender de qué se trata, cuándo estoy violentando y dejarlo de hacer. Y el trabajador está obligado también a hacerlo. Viene su tercera obligación, que luego las empresas nos dicen, oye, ¿y qué hago si el trabajador no quiere responder el diagnóstico, no quieren colaborar? Es que no es una opción, es que el trabajador debe de saber que es una obligación que si le solicitan
participar en los cuestionarios diagnósticos lo debe de realizar por su propio bien, sí, pero también por ser un tema de obligaciones laborales tácitos. Y fíjate, Pablo, yo creo que hay uno de los elementos que a veces no queda claro, es que empezó a verse la norma como si fuera una evaluación psicológica, ¿no? Sí. Como si a los trabajadores se les fuera a hacer una obligación, una evaluación psicológica, y muchos trabajadores así lo comprendieron por esa mala información que empezó a circular. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con recabar la opinión de ellos sobre las condiciones en las que se desenvuelven en el día al día de trabajo. Cuando ellos lo entienden, que no es que les vas a aplicar un test para descubrir si son asesinos seriales en potencia, ¿no? O que son, se dan cuenta de que lo que se va a hacer es, como se hace a veces para evaluar el clima organizacional y otros instrumentos, es recabar la percepción que ellos tienen de esas condiciones, porque eso es el instrumento, una escala de Likert. Sí, es que el término psicosocial hizo mucho ruido, porque Ujú. tenemos una cultura con alto estigma hacia el tema de la salud mental de por sí. Entonces, todo lo que suena o huele a psicología no es tan bien visto. Pareciera que nos pone en una situación de vulnerabilidad, somos débiles, perdedores, el que requiere o el que atiende su salud mental. Y el término psicosocial se hizo una confusión muy fuerte en la cultura, en la sociedad, con psicología. Y sí tiene que ver con la mente, lo psicosocial, pero tiene que ver más con tu salud, sí, pero también las relaciones, el entorno en el que convives y evitar trastornos de ansiedad derivados del trabajo, pero sí se confundió mucho con un tema 100% psicológico. Psicológico, correcto. La cuarta obligación, es muy interesante esa obligación, Lolita, porque es cuando los trabajadores todos nos volvemos vigilantes del buen entorno organizacional, porque ahora estamos obligados a denunciar, a reportar, a informar cuando observamos que alguien más dentro de la organización realiza cuestiones que no favorecen el entorno o se violentan unos con otros, ya sea que me estén violentando a mí en lo personal o violenten a otros. Entonces, todos nos volvemos vigilantes y cuando lo comprendemos y todos nos enteramos que todos nos estamos observando, incluso te vuelves más severo en tu autogobierno para decir, ah, caray, no, ya no puedo ser tan ligerito al llevarme con mis compañeros, al gritar, al decir, porque ya sé y entiendo que todos estamos enterados y cuidando que las cosas estén tranquilas y favorables. Correcto. Quinta obligación, si bien la empresa tiene la obligación de aplicar un diagnóstico generalizado para que todos los trabajadores en una primera oportunidad tengan oportunidad de avisar si en su historia laboral tuvieron acontecimientos traumáticos severos y en dado caso, si están afectados por ellos, darles atención, pues una vez que sucede ese diagnóstico generalizado, ahora es la obligación de los trabajadores estar avisando cada vez que estén expuestos a un acontecimiento traumático severo y avisar para que después de un tiempo, mínimo un mes que suceda el evento, la empresa ahora sí le permita que llene otra vez el diagnóstico de acontecimientos traumáticos severos solo para saber si ya lo ha superado por sus propios medios y recursos o bien si requiere algún apoyo que le ayude a salir adelante. El trabajador debe de comprender que es un acontecimiento traumático severo y saber que existe la total libertad de informar cuando suceda sin el miedo, sin el riesgo de ser amonestado, sancionado, despedido, sino para poder agendar el diagnóstico de su situación por la exposición a ese acontecimiento. Pero el trabajador debe de saber que es un acontecimiento y que lo debe de informar. Correcto. La sexta o la penúltima obligación de los trabajadores, bien valiosa para las empresas. El trabajador está obligado a participar en todos los eventos relacionados con la norma 035 que la empresa organice. Que si pláticas informativas, que si talleres de formación, que si campañas de difusión, que si el comité de la norma, que si el diagnóstico. Todo lo que la empresa organice para implementar la norma no es opcional para el trabajador. No es como cuando las empresas dicen, vengo a traer la campaña de la Semana de la Salud, a ver quién quiere vacunarse, a ver quién quiere cortarse el cabello, a ver quién quiere hacerse el examen de no sé qué. O cuando la empresa dice, traje aquí membresías de un gimnasio, de un club social y de una tienda de autoservicio, a ver quién quiere comprar membresías a precios especiales. No es así.
el tema de la norma 035, el trabajador debe de saber que cuando lo invitan a algo de la norma es su obligación asistir. Y la última de las obligaciones que comentábamos hace un momento. Oye, es que yo no estoy loco, yo no quiero ir a mi evaluación psicológica, ¿cómo crees que qué vergüenza que se enteren? O si ando un poco mal de la salud, pero no me quiero ir a hacer los exámenes médicos. Ok, ya la norma 035 le dice a los trabajadores, si derivado de los 4 motivos que señala la norma, te indican que te corresponde hacerte, por ejemplo, una evaluación psicológica, la debes de atender, porque si no estarías incumpliendo un deber y aplicarían las sanciones que correspondan según tu reglamento interior de trabajo. Casi nunca se llega a necesitar aplicar esas sanciones, Lolita, si le informamos al Claro. trabajador de qué trata, de qué son las evaluaciones, para qué son. Casi nunca se requiere hacer la aplicación de las sanciones, sin embargo, lo debemos de tener previsto en nuestro reglamento interior de trabajo. Sí, y sobre todo esa parte, ¿no? Que si ellos se dan cuenta, y nosotros nos damos cuenta que cuando utilizas la guía 1 para evaluar, por ejemplo, acontecimientos traumáticos severos y lo que estás determinando son los efectos que está viviendo el trabajador. Y aunque él te diga que no quiere ir a valoración, pero es una persona que está sin dormir, con la atención dispersa, imagínate si eso es un puesto que requiere toda su atención. O sea, digo, yo creo que cualquier puesto de trabajo es relevante, pero hay algunos en donde puede poner en peligro su vida y la de otros. No El solo la riesgo, suya, en riesgo. el riesgo. Eh, no sé, yo creo que hay mucho que se tiene que yo creo que esta norma nos abre un aprendizaje para todos, ¿no? Para todos, y creo que así lo tenemos que ver. Y Pablo, bueno, pues, creo que llegamos a ya esta repasada de todas las obligaciones, ¿sí, Sí, verdad? una mirada rapidísima, Rapidísimo. nada más como para abrir boca y que nos platiquen en qué van, qué cosas descubrieron ahorita que a lo mejor no habían atendido, qué cosas ya implementaron y se están por ahí un poco atorando, cómo mezclar las obligaciones de los trabajadores y de las empresas, pues atentos a las preguntas y a las inquietudes, Ya Lolita. tenemos algunas preguntas. Yo, como te digo, tengo el análisis de la frecuencia de las preguntas que nos hacen o las Bien, donde vemos, pero vamos a empezar con las que ya nos plantearon. Aquí nos plantea Recursos Humanos GC. ¿Cómo logramos que los líderes de áreas o el comité de la norma empiece a hacer su parte para la implementación de la NOM cuando no hay una disposición, una buena disposición? bueno, yo preguntaría si iniciaste con la primera obligación de las empresas o si lo omitimos, que es el hecho de integrar un comité. Y es que este comité es tan valioso y tan importante porque justamente está conformado por representantes de todas las áreas de trabajo que seguramente van a ser estos líderes que tú estás mencionando. Incluso no solamente los líderes, el comité nos invita a que integremos a alguien con jerarquía, que serían los líderes de cada área, y a alguien de cada área sin jerarquía. Y cuando el líder es observado y acompañado por uno de sus colaboradores, difícilmente se pone en una actitud negativa porque sabe que está dando una imagen hacia su equipo de trabajo. Entonces yo creo que dices, ¿cómo involucrarlos? Parte del comité, aunque ya hayas tenido avances en la norma, puedes retomar esta parte de la conformación del comité. Hay técnicas específicas que te podemos recomendar para hacer la convocatoria, que sea entusiasta la Yo convocatoria, que sea creo, aspiración. que hay comité, Pablo, porque nos dice, o el comité que hagan su chamba, o sea, ya, a lo mejor ya está integrado el comité. Bien, entonces verifica que si tu comité no fue asignado, sino que fueron personas que decidieron participar, verifica que sí estén todas las áreas, porque también puede ser eso, ¿eh? Luego tenemos comités en las empresas, pues con el director de la empresa, el de recursos humanos y a lo mejor alguien de salud en el trabajo. Y está bien, todos ellos, pero debemos de involucrar a todas las áreas, porque si entonces el comité quiere ir a movilizar a quienes ni están enterados ni convencidos, pues va a ser bien difícil. Yo te pediría que revises la conformación de tu comité. Y segundo, si está ya bien conformado o lo vas a conformar de manera más integral, tener tú bien claro los pasos. Y es que a veces, miren, nos sucede que luego con los líderes y con el comité les avisamos. Llegó la norma, hay que implementarla, hay que atenderla y encárguense. Y ahí les van copias de formatos, de cuestionarios, pero no les damos el mapa, como que el mapa de ruta completo.
mira, estamos aquí de un paso número 20 y nos faltan estos 19, nos encontramos en el 8 y nos brincamos el 7. Entonces, también tener este mapa de ruta estructurado para que tú puedas guiar a tu comité y no solamente se les diga, lean la norma y háganse bolas. Creo que también darles una guía muy orientada va a dar certeza y ganas de participar en algo que sé de qué se trata. Inclusive hacer, fíjense, hay 3 cosas que me vienen a la mente. Uno, también hacer un programa de capacitación específico para el comité, para que entienda el alcance de la norma y de lo que puede hacer. Y Pablo, fíjate que yo creo que es muy frecuente que muchas veces en las organizaciones las cosas no se mueven si no hay una eh, eh, bendición clara de la alta gerencia, ¿no? Si la alta gerencia lo pone como una prioridad. Entonces, creo que también hay que hacer esa tarea con las autoridades para decirles, oiga, pongan el foco aquí, diga que eso es importante. Y con ellos yo creo que más allá de decirle el tamaño de las multas a las que se puede ser acreedora la empresa, que creo que convence a muchos, sobre todo dar ese mapa completo que dices, Pablo, y que implica medir los impactos que se van a generar si realmente aplicamos la NOM, más allá de disminuir los riesgos psicosociales, sino medir impactos que deben darse y les aseguro que se pueden dar en temas de productividad, de salud, de seguridad, de muchos otros. Sí, el tema de la norma no solamente es el bienestar de las personas, también tiene un doble propósito que es la productividad y la eficiencia de las empresas. Cuando los patrones llegan a saber esas alternativas de impactos o beneficios, les puede ser más atractivo que se invierta tiempo, que se invierta recursos en que la norma se implemente con seriedad y no solo por cumplir una inspección. Sí, y muchas veces también se van a topar con que hay otros comités que se generaron solo en papel, ¿no? Como a veces existen y no han funcionado y pues este tiene que funcionar. Correcto. Muy bien. Tere Silva nos dice, buen día, una duda. Si no tengo médico en la organización como un psicólogo y de momento en el IMSS no hay atención psicológica presencial, ¿qué me recomiendan hacer para canalizar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos? Muy bien, Tere. Mira, pues lo que estamos haciendo es avisarle a las empresas que tienen 6 alternativas, 5 alternativas adicionales al IMSS, que ahorita sabemos, como bien dices, no están operando al 100%, y aunque estuvieran operando al 100%, igual son semanas o meses de espera para una cita con un especialista, y el tema del psicólogo se considera como una especialidad. Entonces, hay otras 5 alternativas. Puedes hacer un barrido de las alternativas que están en la ciudad donde tú operas de programas de gobierno ajenos al IMSS, como los DIF estatales, los DIF municipales, dependencias de gobierno que atienden la salud mental. Luego tienen espacios para hacer esta atención médica. Lo mismo con las asociaciones civiles, que en su caso social está la salud mental de las personas. Tú puedes identificarlas para saber en qué horarios, lugares y en ocasiones casi siempre gratuitos o cuotas muy simbólicas atienden a las personas. Las universidades, la academia, que tienen en sus carreras la psiquiatría o la psicología, suelen tener pequeños consultorios atendidos por los alumnos de posgrado, con asesoría incluso de maestros, con técnicas específicas. También te puedes acercar para avisarles que tú requieres apoyo con este tema de la norma 035. Entonces hay alternativas adicionales a las que tú puedes echar mano. Te compartimos que nosotros en esta búsqueda de darles opciones hemos construido algo que se llama un directorio de alternativas de atención psicológica, donde las tenemos clasificadas por estado del país, si es academia, si es asociación civil, si es programa de gobierno, si es un particular, si es gratuita, si es con costo, si solo te diagnostican o si además te pueden dar atención terapéutica. Y te ponemos la liga aquí en el chat para que consultes ese directorio y desde luego que si ustedes conocen más alternativas que sean fiables, nos las pueden enviar para nosotros recabar el resto de la información y publicarles. Pero hay más alternativas, no solamente es el seguro social. Sí, y ahorita ha habido un boom en ese tema de poner sobre la mesa la atención psicológica por los estragos que esta pandemia ha generado en ese tema. Y inclusive, por ejemplo, te das cuenta que organizaciones, instituciones como la UNAM tienen ahora. Yo creo que es importante establecer contacto con ellos y decir, requerimos por principio la evaluación, ¿no? Por principio es lo que se necesita y bueno, obviamente después la atención que sería súper importante. Hay un
digo, obviamente hay un webinar específico para acontecimientos traumáticos severos, si quieren todavía que profundicemos más, pero como bien dice Pablo, siempre hay alternativas, ONGs, academia, universidades, gobierno. Nancy Fernández nos dice, las acciones de control pueden ser pequeñas como cambiar horarios o, por ejemplo, hacer que los trabajadores salgan en grupos para evitar asaltos en zonas delictivas. Bueno, no sé si se congeló Pablo. No sé si alguien me dicen si me escuchan, porque no sea que la que esté congelada sea yo. Si se escucha, si se escucha. Sí me escuchan. Ah, perfecto. Entonces, voy a continuar en lo que Pablo ha de haber tenido. Sí, ya se nos fue. Muy bien, vamos a retomar. Déjenme. Muy bien. Estaba la pregunta, ¿cómo cambiar horarios? Ejemplos. Realmente el tamaño, fíjense que algo que ahí es muy importante y que creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que realmente quienes deben construir las soluciones, con quienes debemos construir las soluciones es con los trabajadores. Y créanme que hay pequeñas acciones que tienen un impacto increíble. No necesitamos muchas veces ni siquiera tener que invertir en algo en específico, pero lo importante es poder construir con los trabajadores. O sea, una vez que tenemos los riesgos, tenemos que bajar a entender cómo construir las soluciones con ellos. Porque obviamente es como yo les pongo siempre el ejemplo, muchas veces desde la alta dirección, desde las áreas de recursos humanos, creemos que tenemos que resolver todas las situaciones que se puedan presentar con los trabajadores y déjenme decirles que ellos están en la trinchera y que muchas veces ellos tienen soluciones mucho más efectivas para los problemas que se presentan. Pablo, te nos fuiste un poquito. Y no sé si te nos volviste a ir, porque no te veo. Déjenme activar. Listo. Listo, a ver si activar tu audio. A ver, ¿ahí me escuchas? Listo. Sí, estábamos hablando que nos decían esas pequeñas, no sé si alcanzaste a oír la pregunta, este No, que, no, que si podía, que no importa que en las acciones de control fueran soluciones sencillas como que se salieran en grupos para evitar o para protegerse mejor en las claro, zonas conflictivas, ¿no? Y le sí. decía que en realidad las soluciones deben construirlas con los trabajadores y que hay cosas a veces pequeñitas que tienen un impacto profundo. Sí, no es la complejidad de la acción, es la pertinencia de la acción respecto al problema que se quiera solucionar. Entonces viene que la acción de control es el paso final entre el diagnóstico y la acción de control que están preguntando por la complejidad. Está lo que tú les explicabas de ese diálogo con los trabajadores para dos cosas: identificar los problemas que están causando ese diagnóstico psicosocial que requiere acciones. Es decir, el diagnóstico solamente te dice, ojo, aquí hay un rojo, aquí hay un naranja, aquí hay un amarillo, o sea, hay una alerta, por eso es tipo semáforo, pero no te dice necesariamente los problemas que lo están provocando. Y es lo que tenemos que ir a hacer con el diálogo, que el trabajador nos ayude a identificar cuáles son los problemas que hay y luego ellos mismos van a dar las alternativas de solución y desde luego el comité y la dirección y demás también tienen injerencia, también opinan, también moderan esas soluciones, se acuerdan y la complejidad no importa, lo que importa es que atienda el problema identificado. Claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta y nos dice, ¿cómo podemos evaluar si funcionan las acciones de control que pongamos en el programa? Pues eso es, primero, qué bueno que ya lo están preguntando, porque de eso se trata, ¿no? Sí, De no solamente decir, ya implementé cosas y pues a ver qué pasa. Entonces, en el comité vamos a darle seguimiento a esas evaluaciones de control y hay tres posibles resultados.
Número uno, que el riesgo psicosocial vaya disminuyendo, porque si lo estamos atendiendo es porque tenía niveles, como decíamos, medio, alto, muy alto. Entonces tenemos que ir viendo que sí vaya disminuyendo. Para eso se recomienda volver a aplicar los diagnósticos al menos cada año, aunque la norma nos da espacio de hacerlo cada 2. Segundo, es que vayamos viendo si la salud de los trabajadores va mejorando y hay indicadores para saber de ello según el tipo de problema. Y tercero, que la eficiencia del departamento, del área de trabajo, de la empresa, su productividad también vaya creciendo. Serían los 3 tipos de resultados y para cada uno podemos definir indicadores específicos. Perfectamente. Después también Nancy nos pregunta, ¿es necesario aplicarles el cuestionario de la guía 1 a los colaboradores de nuevo ingreso o también la guía 3, aunque ya hayamos hecho el reporte diagnóstico de análisis de factores de riesgo psicosocial y entorno? Solo la Realmente no. guía 1. Solo la guía 1 es necesario aplicárselos a los de nuevo ingreso. La guía 3 o la guía 2, según sea el tamaño de empresa, no es necesario. Esa basta con que la apliques cada 2 años o cada año lo ideal a los que estén. Y a los de nuevo ingreso, la guía 1, que además es para identificar acontecimientos traumáticos relacionados con el trabajo y parecería un poco ilógico, donde dices, bueno, pero ¿cómo es que tengo que aplicar esa guía 1 a alguien que va ingresando? Seguramente no tiene un acontecimiento traumático conmigo. Bueno, puede haber sorpresas de que sucedan, que en su semana de inducción algún evento suceda y te tocó la de malas que tu nuevo colaborador se ve afectado, pero también puede ser que el trabajador ya venga con afectaciones por acontecimientos de otros trabajos y aunque no es obligación de tu empresa atenderlo, quizás te convenga hacerlo y no te salga tan costoso, porque a final de cuentas esa persona que está expuesta a efectos, donde no puede dormir, donde está irascible, donde está enojón, donde está abstraído, pues lo convierte ahora en un potencial riesgo de trabajo para tu empresa. Solo la guía de referencia número 1. Y bueno, no sobra decir que no puede ser un filtro de selección. No, sí, no se puede aplicar como medida de reclutamiento de selección de personal, solo hasta que ya esté contratado el trabajador. Nos dice Nancy Fernández, ¿cómo podemos hacer la difusión de los problemas de la salud derivados de los factores de riesgo psicosociales a los trabajadores? ¿Cómo No, lo podemos hacer? Primero, identificar esas alteraciones a la salud. Yo les recomiendo mucho la metodología SOLVE, que es de la Organización Internacional del Trabajo y que te me explica claramente cuáles son las principales 9 alteraciones a la salud. Ya que las tienes identificadas, puedes hacer campañas, tal cual, quizás colocar algunos flyers o pósters que las van resumiendo y las van presentando. Puedes hacer charlas informativas, traer asociaciones u organizaciones expertas en cada uno de los temas. Dar un pequeño taller también es válido. Nosotros recomendamos mucho aplicar diagnósticos específicos para cada una de las 9 alteraciones sencillos, donde el trabajador se puede dar cuenta si tiene o no un problema con esa alteración a la salud. Y la empresa además puede tener un diagnóstico, un perfil de toda la organización para saber si esa alteración amerita o no amerita mayor atención. Pues esas son las alternativas, pero el paso número 1 importante es conocer cuáles son para preparar los materiales informativos. muy bien, dice recursos humanos. Durante una inspección de la Secretaría, ¿cuáles son los errores más frecuentes o las obligaciones que con mayor frecuencia tienen errores? Bueno, la Ah, primera que comentábamos ahorita, no tener comité, exacto. que, que la norma se está implementando y atendiendo desde un cansado Departamento de Recursos Humanos, que dijo, llegó la norma 035 del antiestrés y a nosotros Recursos Humanos nos llegó a estresar sobremanera por estar luchando contra corriente. Esa obligación es muy frecuente que no se cumpla. Otra que no se cumple es justamente el difundir las alteraciones a la salud hacia los trabajadores, que incluso tiene sanciones bastante altas. Y también otro error u otra omisión frecuente que tienen las empresas al tener una inspección de la norma 035 es la falta de los expedientes de los trabajadores, que se les está dando alguna atención médica o alguna atención psicológica y no hay evidencia suficiente de que lo estén haciendo, que estén acudiendo y que vayan evolucionando. Creo que serían de las 3 más comunes.
Y fíjate, Pablo, ahí me gustaría poner un puntito, porque es también muy frecuente que las empresas interpreten esos expedientes como que tenemos que tener el expediente médico o de atención Clínico. psicológica, clínico de los trabajadores, en donde diga que tiene, que contesta, cómo le... No, no. O sea, tenemos que tener muy acotado que lo que tenemos que demostrar es que ese trabajador está siendo atendido, se envió un diagnóstico, el profesional de la salud psicológica, el psiquiatra, el psicólogo, determinó o recomendó que sí o que no requiere, qué tipo de tratamiento y si ha asistido. Hasta ahí, porque sí nos hemos encontrado con que a veces esta parte, inclusive que psicólogos dicen, no, es que eso no te lo puedo dar y nos preguntan, pero ¿y entonces qué pongo? No, no, es un control administrativo, ¿es correcto? Sí, no se debe de revelar nunca el secreto médico paciente, eso continúa. Mm. No necesitamos saber medicamentos, padecimientos, enfermedades, nada más necesitamos saber que amerita un tratamiento, que está acudiendo a sus citas y la evolución que va teniendo hasta conseguir el alta de la persona. Muy bien. Tere Silva, después de que se contestaron los cuestionarios, se tiene que hacer una investigación de lo que declara la persona. No sabemos cuáles cuestionarios, pero asumamos todos. Porque, ¿qué tal que nos dicen mentiras y quieren sacar algo a su favor? Sí puede ser, eso nunca lo vamos a poder omitir al 100%, pero creo, Tere, que esa actitud de aprovecharse de una situación donde te están consultando para ver qué sacas ventaja, se disminuye por mucho cuando cumplimos la obligación de la campaña de difusión previa a aplicar cualquier cuestionario. Si tu empresa hace esa tarea de sensibilizar, de informar, de saber de qué se trata, el trabajador va a comprender que luego los cuestionarios son para su bienestar, para su beneficio personal y de sus compañeros, y va a tener mayor disposición de responder con objetividad, con honestidad y no querer aprovechar el cuestionario para abusar de ello. Y en el caso de acontecimientos traumáticos severos, si él se quiere pasar de listo haciéndose víctima de cosas que no vivió, que no sucedió, o sí sucedió, pero que ya no le están causando problemas y quiere exagerar que sí, de cualquier manera lo tienes que mandar, en dado caso, por esa manipulación a su entrevista psicológica, y en esa entrevista pues ya va a ser muy difícil que con los instrumentos y el expertise de un psicólogo todavía quisiera manipular la información y las consecuencias. Además, no hay un beneficio en específico, no hay un dinero a pagar, no hay un beneficio de días sin goce de sueldo, de una incapacidad. Lo único que procede es que tenga que ir a terapias que le van a meritar esfuerzo y tiempo. Entonces no hay un beneficio objetivo que pueda recibir. Correcto. Recursos Humanos GC nos dice, qué amables por su respuesta. Precisamente conformamos el comité adecuadamente y lo hemos estado capacitando sobre el trabajo y la norma, aunque la problemática es la falta de tiempo y disposición de los líderes. No hemos podido motivarlos. Qué reto, ¿verdad? Es todo un reto y casi siempre cuando inician su comité, así como ustedes que lo hicieron de manera estratégica y correcta, siempre los líderes dicen, ¿y ahora qué? ¿A qué momento voy a atender todo esto? Si lo que me faltaba era tiempo y a usted se le ocurre venirme a asignar una nueva tarea ahora como integrante del comité. Bueno, si los llegamos a llevar de la mano para que logren observar qué va a pasar en las siguientes semanas, si ellos sí hacen un esfuerzo por participar, van a encontrarse que los trabajadores, además de atender la norma 035, se van a volver más eficientes y sus resultados por departamento van a salir con menos esfuerzo. De verdad que los líderes, a la vuelta de un mes de trabajo continuo con la norma, perciben que hasta ahora lo que les abordaba tanto tiempo en sus áreas, en sus departamentos, comienza a fluir porque los trabajadores, de una vez que se coordinan y que se escuchan y que aprenden a opinar, no solo lo hacen para la norma 035, lo hacen para todos los temas laborales, aunque no se los indiques. Entonces sí, hay que ayudar a que los líderes observen qué va a pasar en el corto tiempo por este esfuerzo extraordinario que van a hacer al inicio. Y con mucho gusto, si en algún momento podemos acompañarte en una de las sesiones del comité para darles esta mirada y ayudarlos a observar hasta dónde van a llegar, claro que lo podemos hacer quizás con algún taller rápido que tengamos con ellos. Sí, porque a veces un externo te puede ayudar a abrir un poco esa ventana, pero realmente a veces sí es un reto. Y yo creo que otro tema muy importante es tener tan planeadas las sesiones y hacerlas con tal precisión que el tiempo invertido sea el menor posible.
Correcto. No hay que perder tiempo en sesiones que no sabemos qué íbamos a decir, qué íbamos a hacer, tenerlo muy bien coordinadito. Muy bien. Ryan Calet Martínez, cuando inició la norma hice los cuestionarios y mandamos al IMSS a los que salieron con riesgo psicosocial. Aquí a lo mejor habría que aclarar algo. Actualmente, a 9 meses de esta devaluación, yo creo que evaluación, ya tengo más personas, pero no se les han hecho estos cuestionarios. ¿Cuándo es recomendable hacer los cuestionarios a los de nuevo ingreso? Yo creo que ahí tendríamos que apuntar el tema de evaluar a las personas con la guía 2 o 3. Sí, a los de nuevo ingreso, para el tema de la guía 2 o 3 riesgos psicosociales, no se les evalúa sino hasta que les toque en su estadía de la empresa y que la empresa vaya a repetir ese diagnóstico generalizado, que puede ser, les decía, hasta 2 años, lo recomendable es cada año. Y los de nuevo ingreso, como también ya lo comentamos, sí aplica que les corresponda pues responder el cuestionario de la guía de referencia número 1 en sus primeros días después de haber sido contratado. Pero ¿sabes qué, Pablo? Me parece que es uno de esos casos, que es una de las preguntas muy frecuentes que tenemos que resolver, es donde nos dicen que aplicaron la guía 2 o la guía 3 y les dieron resultados en que la persona está en riesgo, o sea, califican a la persona, porque ¿Mm? dice que cuando aplicaron factores de riesgo psicosocial. Esto es muy Ok. frecuente que nos pregunten. Sí, y es un error que debemos de tratar de evitar y corregir si es posible. La guía 2 y la guía 3, que es para diagnosticar el nivel de riesgos psicosociales en la empresa, no es para calificar a las personas, no es individual el resultado, aunque calificas el cuestionario, pero lo que calificas es tu opinión, ¿qué me dice? ¿Cómo está mi contexto psicosocial en la empresa? ¿En qué nivel estamos? Y con la opinión de todos sacamos un resultado general, pero no es de que si el trabajador opinó, que observa que hay muchos riesgos psicosociales, no estamos diciendo que él está en el color rojo, sino que él está sumando una opinión de que nuestro contexto psicosocial no anda bien y tendríamos que validarlo con el resto y sacar el resultado global. Entonces, este diagnóstico de la guía 2 y la guía 3 incluso es anónimo. No debiéramos de haber insertado ni haber pedido que anoten ni nombre, ni firma, ni número de colaborador o número de nómina. Es anónimo porque incluso trae elementos o secciones sensibles de opinión que cuando ya me vulneras mi anonimato, difícilmente voy a opinar o a decir con objetividad, con veracidad, por miedo a alguna consecuencia. Entonces, un cuestionario anónimo no califica a la persona, no significa que la persona sea el riesgo, sino que las personas están opinando dónde visualizan que se encuentran los problemas y por eso es con las personas que luego tenemos que hacer el diálogo para tratar de solucionar. Porque fíjate qué curioso es, Pablo, muchas cosas alrededor de ese tema, ¿no? Porque cuando se opina que se está en riesgo, quieren mandar a la persona a que lo atienda un psicólogo como si tuviera efectos parecidos a los del ATS, ¿no? Cuando en realidad nos pone los ojos sobre las condiciones que estamos dando en la empresa, qué es lo que hay que Uh -huh. atender. Entonces, eso sí es súper importante. Y ahí, Pablo, cierro con otra pregunta que es muy frecuente ahí. Ok, entonces, ¿cómo evalúo que las personas están en riesgo? Claro, cuando ya tenemos nuestro diagnóstico, recordemos que hay 10 dominios o 10 clasificaciones y si alguna de ellas salió en rojo, significa que es crítico, una o varias. Lo ideal es que tú en la aplicación de los diagnósticos los tuvieras segmentados, es decir, que puedas identificar cuáles son del área operativa, cuáles son del área administrativa, de la sucursal 1, del turno de trabajo 2, para que cuando tengas un semáforo rojo, un color rojo, puedas decir, oye, ¿y es en todas las áreas o solamente en algunas de ellas donde se confirma ese semáforo rojo? Y en eso donde se confirma, cuando el comité se prepara para ir a charlar con ellos acerca de los problemas, tiene que ir con especial atención a identificar si ya se perciben o no trabajadores afectados por esa situación de color rojo que están avisando, cosas como estar precisamente ya con su tema psicosocial afectado, su tema de salud, con alteraciones, con actos de violencia frecuentes en el área, o sea, es decir, el área está sometida a un nivel de riesgo psicosocial tan alto que ha generado estrés crónico y hay personas afectadas y es cuando las identificamos para poderlas canalizar, ya sea las evaluaciones médicas o exámenes psicológicos
de diagnóstico. Sheila ER nos dice, falló mi red, ¿me podrían repetir el segundo error más común en inspecciones? Creo que nos quedamos con el primero, ¿no? Que era en los comités. El de los comités, el no tener el comité de la norma es un error que comentábamos muy frecuente. Y ya no sé cuál fue el que dijimos en segundo y en tercer lugar, Sheila, pero vas a poder ver la grabación de este webinar, no te preocupes. Vas a poder repetir ese segundo error y todo lo que acabamos de ver también a continuación. Con mucho gusto. Mari Carmen Escalona, ¿debe hacerse el conocimiento de trabajadores los resultados de los cuestionarios de la NOM 035? ¿Puede ser a través de un correo o infografía? ¿Qué se sugiere? Definitivamente sí se debe de hacer, es una de las obligaciones, nos dice la norma que los resultados del diagnóstico deben de estar a disposición de los trabajadores y por otro lado la norma nos dice que debemos de preparar un informe diagnóstico derivado de ello. Entonces, primero, crea tu informe, que es todo un documento extenso con ciertos contenidos muy específicos. Tienes dos opciones, circular ese informe o dejarlo a disposición de los trabajadores, que para ellos sería un tanto tedioso y poco comprensible porque es muy técnico. Pero ya del informe justamente puedes hacer lo que tú comentas, infografías, pequeños boletines, un video explicativo, flashazos en tus pantallas, si tuvieses pantallas en las instalaciones y demás elementos de comunicación. Pero lo primero es tu informe diagnóstico y de ahí sacas los elementos comerciales, por ponerle una etiqueta, hacia los trabajadores, pero sí deben de estar enterados en qué derivó lo que ellos estuvieron opinando. Y bueno, Pablo, ahí a mí me gustaría hacer una puntualización importante, porque fíjense, yo todavía te diría, y además explicarlo, porque inclusive nos ha pasado que, por ejemplo, un riesgo que sale alto, muy frecuentemente alto, muy alto, al menos medio, es cargas de trabajo. Y si ustedes comunican a la organización, mira, es que cargas de trabajo salimos muy altos, pareciera que el mensaje es, tenemos mucho trabajo y nos estamos quejando, cuando no se ha analizado realmente cada una de las dimensiones que conforman cargas de trabajo. Entonces, cuando ustedes comuniquen los resultados, estén claros de que están comunicando después de ese análisis, después de decir, mira, cargas de trabajo, ya vimos que son estas las dimensiones que conforman áreas de trabajo, ya vimos las preguntas más frecuentes, y entonces que puedan explicarlo, traducirlo, hacerlo digerible para los trabajadores, para que no sea un elemento que no contribuya a realmente encontrar esos caminos para disminuirlos, ¿no te parece? Sí, y es un análisis serio, es un análisis que se realiza desde los propios datos que tiene la norma, que te lleva tu tiempo y que el comité debe de encabezar ese análisis para dominar el tema. Entonces yo creo que vale la pena que ahorita luego les avisemos dónde encuentran los webinars gratuitos para hacer el análisis de cada uno de los dominios y que si ustedes necesitaran uno o el otro lo pudieran de ahí tomar, porque es un tema no poco menor, es un tema que requiere su análisis muy específico, pero que sí les podemos enseñar cómo irlo haciendo de la mano. Sí, creo. Conformamos un curso de 4 webinars para analizar todos, por pares, en algunos casos 3, todos los riesgos, pero a fondo, para que se entienda, mira, viene de estas preguntas, se refiere a esto. Y es un curso gratuito de 4 webinars, de 1 hora, donde ya los conformamos juntos. Ahorita les ponemos el link. Tere Silva nos dice, mil gracias por sus respuestas. Una pregunta, ¿me podrían compartir esta plática? Sí, por supuesto. Ahorita les vamos a decir dónde van a poder entrar a verla las veces que ustedes lo necesiten. Mari Carmen Escalona, muchas gracias. Tere Silva, una pregunta más. Por ejemplo, en este punto de cargas de trabajo, mis jefes me preguntan, ¿y qué tengo que hacer? ¿Dejar salirlos antes? ¿Contratar más gentes? ¿Darles días? ¿Qué me sugieren? Eso, ves, Tere, es todo un tema. Y es común que esa es la reacción, porque dicen, bueno, ¿de qué se quejan? Pues no quieren trabajar o qué pasa. Y no, cargas de trabajo, te recomiendo mucho ese webinar donde se analiza el factor de riesgo porque vemos que sí puede ser la cantidad de trabajo en algunos casos, pero la gran mayoría no es así. Es la cantidad, por ejemplo, de atención que le demanda, memorizar datos, el ritmo,
el no poder cambiar ciertos procesos o ciertos métodos. Entonces tiene muchos elementos y cuando aprendemos a hacer el análisis descubrimos, no hay que adivinar, el trabajador ya opinó, ya respondió los reactivos y ahí podemos descubrir específicamente de qué se trata y muchos empresarios se han tranquilizado cuando descubren que no están diciendo ni salir más temprano ni contratar más gente, simplemente hagamos las cosas diferentes y se puede hacer sin grandes esfuerzos. Pero la respuesta exacta depende de tu diagnóstico, Tere, y yo creo que si ingresas a ese webinar, tú misma lo vas a descubrir. Sí, creo que sería muy, muy importante ese análisis porque de veras les va a dar otra mirada por completo de qué se trata, de cómo abordarlo. Y creo que el otro tema, muchas veces los trabajadores tienen las mejores, o sea, las soluciones a esos problemas. Entonces es súper importante hacerlo. Creo que hasta ahí tenemos ahorita las preguntas, Pablo. Pues ya se nos fue la hora. Yo tengo aquellas preguntas frecuentes, pero a lo mejor no queremos robarles más del tiempo que comentamos, pero tal vez les podría mostrar algunos recursos rápidamente, Pablo, de la Sí, página para que para tengan esas opciones. para que puedan incluso profundizar, si así fuera el caso. Permítanme un segundo. Nuestra página, SimpleNote 035, ustedes ahí van a encontrar una serie de recursos. En la parte de abajo, ahorita me voy a detener, el directorio de atención psicológica que les mencionaba Pablo, está en la parte derecha. Ahí pueden dar clic, solamente les pedimos que entren con Facebook para evitar los bots, porque aunque no los crean, están a la orden del día. Y ahí pueden ver este directorio gratuito. No, no tiene a la venta nada, sino simplemente son entidades y organizaciones que hemos encontrado que ofrecen este tipo de servicios y que ponemos ahí por si pueden ser para ustedes interesantes. En nuestro centro de documentación y recursos hay muchos documentos que les pueden ser de utilidad. Tenemos ahí la norma, tenemos la guía que publicó la Secretaría del Trabajo, la nueva normativa del teletrabajo, pero recientemente acabamos de integrar un documento del Programa de Inspecciones 2021 federales. Entonces, creemos que puede ser de gran utilidad para ustedes eh, leerlo, saber de qué se trata. Solo abarca las inspecciones federales, pero creo que pueden ser muy interesantes. Y aquí tenemos la formación especializada que les ofrecemos en muchos temas. Aquí ya están publicados, hoy estamos en esta charla, que como les decimos es nueva, el modelo para poder atender y darles tiempo a todas sus dudas. Tenemos este webinar que es el próximo día 29, mañana, que es el mapa de ruta de la NOM 035. O sea, todas las obligaciones y vaya, ahora sí, porque hoy Pablo solo nos compartió una mirada muy rápida. Aquí sí vamos viendo con ejemplos, con todas las obligaciones para que sean comprendidas profundamente. Tenemos después el 1 de julio, el jueves, la NOM 035 desde el teletrabajo, que es como la nueva normativa de teletrabajo y qué pasa con la NOM 035, que en realidad tiene mucho, mucho que ver. Estamos hablando aquí de webinars gratuitos. Tenemos el viernes otro estreno, viernes 2 de julio, un webinar que se llama Preauditoría NOM 035. Este está recomendado para todos aquellos que ya tienen un gran avance, que ya tienen un avance considerable y quieren decir, ¿cómo me reviso? ¿Qué podría yo hacer para verificar que voy bien o me regreso? ¿No? Como decimos, este es otro webinar que también es un estreno de esta semana, atendiendo a los elementos que hemos visto que para ustedes son más significativos. Tenemos webinar de multas para entender de qué se tratan las multas. Y bueno, por supuesto que tenemos nuestro curso integral. La próxima semana comienza uno de los cursos, el curso integral NOM 035, que está conformado por 8 talleres, 24 horas de formación, que ahora sí, no solo agotan todos los temas de la norma uno a uno, sino que les da formatos, ejemplos, mejores prácticas y además vemos toda la metodología Solve, que es una herramienta muy, muy importante para poder atender
la NOM. Tenemos el curso integral, empieza el próximo martes, así que ahí está también. Tenemos una solución integral para pymes con capacitación, asesoría, plataforma para pymes de hasta 50 personas a un costo muy, muy reducido que sacamos. Y bueno, los talleres que conforman el curso que también se pueden atender por separado, como este es el taller de integrar el comité, definir la política. Aquí tenemos el taller de la campaña de difusión y los mecanismos de voz, el taller, etcétera, etcétera. Aquí está toda la oferta que ustedes pueden visualizar de formación gratuita, con costo, más larga, más corta, pero todo para servirles, el centro de documentación, el centro de apoyo psicológico y la oferta de formación. Así que me voy al chat, creo que todavía tenemos una pregunta adicional. Déjenme También quería compartirles, Lolita, que en estos talleres y en el curso de formación integral, ojalá que le puedan dar una mirada, porque a los que participan, como son grupos pequeños, tenemos la oportunidad de conocer previamente el perfil de su empresa, saber el estatus en el que se encuentran, y abrimos micrófonos y cámaras para que cada tema que vamos profundizando en el curso integral lo vamos aplicando. Es decir, no solamente vemos la teoría, los formatos, los ejemplos y las buenas prácticas, sino que te llevamos de la mano para que tú lo apliques en tu organización, y cada sesión vamos resolviendo aquellas cosas que se hayan atorado para seguir avanzando. Por eso es que muchas de las empresas que han participado, ya más de 100, pues han podido en las mismas 4 semanas del curso implementar por completo lo necesario en su organización. Claro, y les dejo en el chat, me piden nuestras redes, están ahí, nuestro link de Facebook, se los dejé, y también el link a la página, se los voy a mandar ahorita también por el correo, para que ustedes puedan desde ahí acceder a todos los recursos que tenemos para apoyarlos en esta grata tarea de aplicar la NOM, generar mejores entornos laborales. Eso es muy importante. Y algo más, les quería comentar, Pablo, yo creo que es importante también, si ustedes quieren ver la grabación de esta sesión, descargarla gratuitamente, les voy a dejar también aquí un link donde en esta página que dice Simplenom 035 diagonal constancias, ustedes ingresan con su correo y ahí van a ver, si han estado en otros eventos los van a ver, pero en específico de este, en un ratito más que podamos descargar y cargar la grabación, la tendrán a su disposición. Y bueno, si nos ayudan mucho, me gustaría mucho saber en este estreno si les fue de utilidad, si les gustó hubiéramos hecho una votación, ¿verdad? No tuve Pues sí. la idea antes de preguntarles, pero si ustedes nos ayudan en el chat, nos regalan su opinión, si les gustó el formato, si creen que sea útil, si lo podemos, ¿qué corregirían? ¿Qué hacemos? Porque nuestra idea es servirles. Tere nos dice, fue de muchísima utilidad. Muchas gracias. Gracias, Tere. Pues esperemos si nos dejan ahí, aunque sea con su manita, nos votan. Eugenia Maldonado, como siempre, muy útil y muy bien explicado. Muchas gracias. Mari Carmen también. Que bueno, sí les gustó el formato así de que conversemos, más allá de solo la exposición. Siempre tenemos preguntas, pero hoy a eso nos dedicamos. Sí, agotar todas esas inquietudes que ya en la implementación surgen. Por más que te preparas, por más que estudias, pues cuando estás implementando siempre hay cosas que resolver, y nos encantará poderles escuchar y orientarles en la medida de lo posible. Sheila dice, soy su fan, me encantan sus webinars. Gracias, Sheila. Mm. Excelente narración de preguntas y respuestas. Gracias, Eugenia. Pues creo que puede funcionar, ¿verdad? La idea es y queremos hacer uno también de intercambiar experiencias que nos pueden enriquecer mucho. Ryan dice, excelente respuesta, muy claras, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a construir esta comunidad. Ahí les dejamos todo lo que está preparado y ya saben que nuestra intención, como siempre, es aportar y servirles. Pablo, muchas gracias, felicidades Al por el contrario. estreno. Te agradecemos mucho que con todo y
tronó un transformador, no hubo manera de seguir más que por teléfono. Muchas gracias, Pablo, que hiciste el esfuerzo de hacerlo. Al contrario, un gusto estar de nuevo aquí innovando, comenzando nuevos formatos y siempre con el propósito de que la norma 035 no traiga estrés a sus espacios de trabajo, traiga bienestar. Josefina Magaña, muchas gracias. Te saludamos, José. 64-2508, excelente trabajo que nos comparten. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, que siga la última semana de junio, excelente para ustedes. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.